Hola, ¿cómo les va? Bueno, lamentablemente no voy a poder estar en la clase de mañana a la mañana, así que les voy a grabar esta clase para que les quede a ustedes, que es la correspondiente a la clase que tendríamos mañana a la mañana, miércoles, y que es sobre los dos esquemas ópticos. Estos esquemas ópticos que ahora veremos, Lacan los utiliza para situar eh, el tema que venimos trabajando, que es el narcisismo y la constitución del yo en el estadio del espejo. O sea, los utiliza para situar varias variables del estadio del espejo. Los capítulos que vamos a ver, los vamos a ver en el seminario 1 de Lacan, que se llama Los escritos técnicos de Freud, y los capítulos que vamos a ver son el 7, parágrafos 1 y 2, el capítulo 10, parágrafo 2, y el capítulo 11, parágrafo 2. Esos son los capítulos que vamos a ver para trabajar los esquemas ópticos. Eh, Estos esquemas son una ilustración que toma Lacan, una manera de ilustrar la constitución del narcisismo por un lado, y por otro lado para ilustrar la relación entre el narcisismo, o sea, entre lo imaginario y lo simbólico, entre el narcisismo y lo simbólico. Recuerdan que habíamos trabajado, esto es una continuación de la clase pasada, donde trabajamos el estudio del espejo, y continuación de la clase anterior, donde trabajamos introducción al narcisismo en Freud. Recuerdan que Freud había planteado esos dos tiempos anteriores al periodo de la elección de objeto, o sea, anteriores al periodo de las etapas oral, anal y fálica, que es el periodo, dos periodos de la evolución normal de la libido, que eran el momento del autoerotismo y el momento de la constitución del narcisismo. Y recuerdan que habíamos visto que el autoerotismo se trataba de las pulsiones dispersas, sin unidad y sin organización, cada una buscando su propia autosatisfacción, por eso Freud lo llamaba el autoerotismo, y que luego, por efecto de lo que Freud llama una nueva acción psíquica o un nuevo acto psíquico, las pulsiones se unifican tomando un primer objeto de satisfacción que es el cuerpo propio. Y ese nuevo acto psíquico, ese pasaje del autoerotismo al narcisismo, Freud lo ubica como el momento de la constitución del yo y de la constitución del narcisismo. Entonces, en ese pasaje, Lacan sitúa, da como una respuesta a esta pregunta de Freud de cuál será ese nuevo acto psíquico, y Lacan ubica que ese nuevo acto psíquico es el estadio del espejo, en el cual se produce un mecanismo que es el mecanismo de la identificación imaginaria, en el cual el sujeto que está en sus primeros meses de vida, esto se produce entre los 6 y los 18 meses de vida, el sujeto todavía sin una unificación de su propio cuerpo y de una unificación de su propia eh, motricidad, se unifica en el espejo, identificándose a la propia imagen en el espejo. Y luego esa propia identificación a la propia imagen será una identificación que se va a desplazar a todos los semejantes humanos, lo cual conforma la imagen unificada del cuerpo y la imagen unificada del yo en relación a los semejantes. Habíamos trabajado cómo se produce esa creación de una instancia que es una instancia externa, que es el otro, el yo es otro, se constituye un otro en el sujeto mismo, ya esto estamos hablando de Lacan, no de Freud, un otro en el sujeto mismo que es la constitución del yo. Y por eso Lacan ubica esta
eh, esta inicial, la A, que es la A de otro, del otro al cual el sujeto se identifica, pero que constituye a ese otro con minúscula en el sujeto mismo, conformando su yo. Y por eso Lacan escribe como matema el A', en la medida en que el semejante es el A' al cual el sujeto se identifica y crea el yo como un otro en sí mismo. Por eso A', porque es otro que se identifica al otro. Y por eso esa frase que él toma del yo es otro, porque está constituido ese otro como el yo. Eso implicaba, trabajamos la vez pasada, toda una serie de características del yo que se constituye por identificación, que se produce la temporalidad de una anticipación, donde se identifica algo que está eh, en el futuro, porque se identifica, él está prematuro y se identifica a una imagen unificada que todavía no se ha producido, entonces siempre el yo implica una identificación a algo que va a ser, no algo que es, sino algo que va a ser. Produce también una ilusión, además de la anticipación, produce una ilusión de completud y produce toda una serie de características que vimos la vez pasada. Bueno, ahora esto lo va a ilustrar en, el, en los esquemas ópticos. Vamos a ver un primer esquema óptico que Lacan lo toma de una experiencia de laboratorio que se hace en Francia en los primeros años de la secundaria, del colegio secundario, para ejemplificar las leyes de la óptica. Así como, no sé, nosotros veíamos en la secundaria los laboratorios de química y veíamos cosas en el tubo de ensayo, también en Francia veían esta experiencia de la óptica, que es lo que se llamaba la experiencia del ramillete invertido, la experiencia del florero invertido. Vamos a compartir pantalla. Lacan ubica eh, la experiencia del florero invertido, que consistía en lo siguiente. Tenemos en una caja escondido un florero, perdón lo mal que dibujo, un florero en forma invertida, un florero para abajo. Y tenemos un espejo que, a diferencia de los espejos planos que conocemos, en los que nos miramos eh, y conocemos habitualmente, el espejo plano me muestra bidimensionalmente. Por ejemplo, ustedes ahora en esta cámara, en el Zoom, me están viendo bidimensionalmente. No me ven tridimensionalmente, no me ven en 3D. Bueno, el espejo cóncavo, que es este espejo que acabo de dibujar, tiene la propiedad de que los objetos se ven en 3D. Se ven adentro del espejo, o sea, yo lo tengo que ver en un cierto ángulo y eso hace que se cree la ilusión de que yo estoy viendo el objeto afuera del espejo en forma tridimensional. Es una ilusión porque no es como un holograma. Por ejemplo, si yo viera un holograma, sería un objeto que yo vería acá, que sería en 3D, y que estaría en el espacio exterior. Acá no está en el espacio exterior, sino que yo lo tengo que ver en un cierto ángulo. Lo veo adentro del espejo, pero crea la ilusión de que yo lo estoy viendo afuera del espejo en 3 dimensiones. Entonces, la experiencia consiste en que acá tengo unas flores. Las flores están ahí como objeto real y por una reflexión de el espejo cóncavo, lo que voy a ver es que se va a crear la ilusión de un florero que rodea a las flores. O sea, este florero no está acá, en la parte de arriba, sino que es una reflexión
de los rayos ópticos que hacen que se vea un florero que recubre a las flores. Con lo cual, yo lo que voy a ver es un florero con unas flores, ¿sí? Eso va a ser lo que yo voy a ver. Bueno, este florero con las flores, Lacan lo utiliza para ilustrar la relación que hay entre el autoerotismo y las flores simbolizan a las pulsiones autoeróticas, cada una sin unidad, sin unificación, y este florero que las recubre, que justamente, como decíamos antes, es una ilusión óptica, es la ilusión del yo. Entonces las flores son las pulsiones, el yo es ese florero que recubre a las pulsiones. Con lo cual, justamente, el autoerotismo, donde las pulsiones están solas, cada una por su lado, buscando su satisfacción, es recubierto por el narcisismo, que es este florero, esta ilusión óptica que recubre a las flores. Entonces, como les decía, el espejo cóncavo produce ese efecto de que se pueda reflejar en 3 dimensiones ese objeto. Vamos a tener 3 elementos para esta experiencia que les acabo de explicar, la experiencia del florero invertido. Era un experimento de la escuela secundaria, con lo cual los alumnos de Lacan conocían este experimento. Es como si les estuviera explicando, no sé, una cosa que ustedes habían visto en la secundaria. Lacan les daba este ejemplo de la óptica que ellos habían visto para entender esta articulación entre autoerotismo y narcisismo. Lacan utiliza 3 elementos de esta experiencia que ustedes van a tener que acordarse. Son 3 nombres de la óptica, o sea, no hay que confundirlos con los registros, porque vamos a hablar de lo real, etcétera, pero no es lo real de Lacan, no es los registros de Lacan, sino que son nombres de la óptica, nombres que se utilizan en física. Tenemos 3 cosas. Por un lado, un objeto real. El objeto real es los objetos que utilizo. Por ejemplo, tengo este lápiz que es un objeto real. Bueno, acá, ¿qué objetos reales hay? Primero, del lado de arriba hay unas flores, que son un objeto que está ahí, y también hay un florero que está invertido. O sea, tengo, a ver, vamos de nuevo. Tengo, por un lado, como objetos reales, unas flores, que son un objeto real, y por otro lado, del lado invertido, tengo otro objeto real, que es el florero, que también es un objeto real. Entonces, primer término, objetos reales. Objeto real. El segundo término es lo que Lacan llama lo que en la óptica se llama una imagen real. La imagen real es la imagen en 3D. Es la imagen que se crea cuando yo pongo un espejo cóncavo y por efecto de los rayos se produce esta imagen, que la voy a poner en línea punteada, de el florero. El florero es una imagen real. ¿Por qué es una imagen real? Porque es una imagen en 3D. ¿Sí? Por ejemplo, un arco iris. Ustedes ven un arco iris y dicen, ay, qué lindo, mirá el arco iris, etc. Bueno, ese arco iris es una imagen tridimensional que se ve en el cielo en los días de lluvia y es una imagen real, está ahí, la ven a la imagen real en la realidad. No es una imagen virtual, sino que es una imagen real.
No es un objeto real, porque si uno va al lugar donde uno ve el arco iris, no hay nada, pero sí está esa imagen construida en la realidad. Por ejemplo, un oasis en el desierto también, lo que pasa es que nosotros no andamos mucho en el desierto, más habitual es ver un arco iris en el cielo. Ese arco iris en el cielo es la imagen real. Pero también puede pasar que yo le saco una foto al arco iris. Si le saco una foto al arco iris, en la foto voy a ver una imagen virtual. Ese es el tercer elemento, la imagen virtual, que es en 2D. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera un espejo plano acá, esto es espejo cóncavo, y esto es un espejo plano. Si yo pusiera un espejo plano acá, vería en el espejo un florero con unas flores. Todo esto, el florero con las flores, sería una imagen virtual. ¿Por qué? Porque lo veo en 2 dimensiones en el espejo. También le podría sacar una foto y eso también sería una imagen virtual. O sea, ahora lo que ustedes están viendo en esta filmación es una imagen virtual porque es mi imagen en 2 dimensiones. ¿Se entendió la diferencia? Entonces tenemos 3 cosas. El objeto real, que es los objetos que tenga en el experimento, la imagen real, que es la imagen en 3 dimensiones, y la imagen virtual, que es la imagen en 2 dimensiones. O sea, el objeto real es el florero y las flores, la imagen real es la imagen en 3 dimensiones, esta, la del florero, un florero que no está ahí, sino que es una imagen, pero como es una imagen en 3 dimensiones, es una imagen real. Y luego, si yo le saco una foto o luego si yo pongo un espejo plano ahí, encuentro una imagen virtual, que es la imagen en 2 dimensiones. Bueno, apréndanse esto del objeto real, la imagen real en la imagen virtual. Bien, hasta acá entonces tenemos el primer esquema óptico, que es el que acabamos de ver, que es este, ¿sí? Voy yendo a la imagen, al dibujo que habíamos dibujado antes. Este es el primer espejo, el primer esquema óptico. El primer esquema óptico sirve para ubicar la relación entre, entre autoerotismo y narcisismo. Y sirve para ubicar el estadio del espejo en su identificación del propio cuerpo, ¿sí? Cómo se construye la imagen del propio cuerpo. En relación a una imagen de un elemento que está acá abajo, que es el elemento de el semejante. O sea, yo me identifico a un semejante constituyéndome como mi propio cuerpo, como mi propio yo, en el cual me puedo reconocer como un yo del narcisismo. Y eso se ubica en esta línea entre el A y el A', entre el yo y el semejante. En este caso, el florero invertido sería el semejante, y a lo que yo me identifico constituyendo mi yo es el yo, ¿sí? O sea, el florero de arriba es el florero del yo, el florero de abajo es el semejante. Bien, hasta acá entonces el primer esquema óptico para ubicar la relación entre el autoerotismo y el narcisismo y para ubicar la relación al estadio del espejo. Pero para Lacan, esta experiencia no es suficiente
y le interesa ubicar la relación que hay entre lo simbólico y lo imaginario. O sea, hasta acá con el primer esquema óptico, lo que tenemos como tercera cuestión es la explicación exclusivamente de lo imaginario a nivel del narcisismo. El primer esquema óptico solo ilustra la relación del narcisismo entre el semejante y el yo, o sea, entre el A y el A'. Hasta acá tenemos primer esquema óptico, vamos a pasar al segundo esquema óptico para ubicar la relación entre simbólico y real. Entonces, hasta acá lo que tenemos es lo mismo que ubicamos, un florero que se refleja en el espejo, en el esquema cóncavo en un segundo florero. Perdón lo malísimo que dibujo, pero encima estoy dibujando en un aparato, con lo cual es más difícil. Y entonces tenemos estos elementos. Hasta acá, todo lo que habíamos ubicado recién, que era el primer esquema óptico. Lacan coloca acá un ojo, perdón, voy al esquema, al dibujito anterior. Me olvidé de ubicar una cosa que es, ¿dónde está? Perdón. ¿Dónde está lo que ve todo esto? Acá, Lacan ubica un ojo, lo voy a dibujar acá, a este ojo, que mira todo esto, mira el florero y las flores. Este ojo que está acá arriba no puede ver la caja escondida, ¿sí? Si yo ubicara así la caja con el florero, el ojo que está acá no vería qué hay detrás de la caja. Vería una cosa que no sabe qué es. Sí vería lo que se refleja, que es las flores y el florero, ¿sí? En el esquema cóncavo. Entonces el ojo ve esto. Ahora bien, en el segundo esquema óptico que estábamos ubicando acá, el ojo se sitúa acá. O sea, el anterior, ¿dónde estaba el ojo? Era de este lado. Pero acá lo ubica de este lado. En el segundo esquema óptico, ahora veremos por qué. Ese ojo, porque decimos, ¿y por qué hay un ojo acá? Porque es un sujeto que mira. Entonces, por eso estoy escribiendo el S barrado, el sujeto. Ese ojo representa al sujeto que está mirando. Es el sujeto que se diferencia del yo. Tenemos por un lado el sujeto del inconsciente, que sería este ojo, y por otro lado el yo. El yo se constituye en el narcisismo. Entonces este sujeto es el sujeto del inconsciente en su relación al yo. Entonces tenemos acá, y este es el segundo esquema óptico, por eso les decía que se trata de los esquemas ópticos. El segundo esquema óptico es este que estamos ubicando acá, para situar la relación entre simbólico e imaginario. Entonces, acá tenemos primero al sujeto. Luego tenemos un espejo plano. Y acá teníamos el espejo
cóncavo. Ubicamos acá un espejo plano. Voy a escribir acá mejor. Y en ese espejo plano, Lacan sitúa al otro con mayúscula. ¿Qué es el espejo plano? El otro con mayúscula. El otro con mayúscula es el tesoro de los significantes, o sea, todos los significantes, como si fuera un diccionario. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestra realidad, toda la realidad, está nombrada en significantes. O sea, yo no percibo las cosas en sí mismas, sino que percibo significantes de las cosas. Ustedes están viendo a una persona que les habla, que es un profesor de psicopato, que les da una clase, todo eso son significantes. Y ahora están viendo una pantalla con un pizarrón, todo eso son significantes. No ven las cosas. Si fueran un animal, verían una cosa. No lo son, son humanos, ven significantes. Bueno, estos significantes son lo que se proyecta en el espejo plano, que es el otro como tesoro de los significantes. Y esto es importante porque es la realidad. La realidad que nosotros percibimos es una realidad simbólico-imaginaria. Quiere decir, tengo significantes, que son las palabras que enmarcan mi realidad, y tengo significaciones. ¿Qué quiere decir? Que estoy viendo una clase con un profesor que habla en una pantalla del celular. Bueno, todo eso tiene significaciones. Sé lo que es un celular, sé lo que es un profesor, todo eso son las significaciones que yo le doy a cada cosa. Pero todo eso está marcado recortado por significantes, el significante profesor, el significante celular, el significante pantalla, el significante, etcétera. ¿Sí? Significantes y significaciones. Significantes simbólicos, significaciones imaginarias. Entonces, el, tenemos el sujeto, que es el ojo, primer elemento simbólico, el otro como tesoro de los significantes, y lo que el ojo ve es lo que se refleja acá, o sea, un florero con unas flores. Recuerdan que el florero era el yo, las flores eran las pulsiones. Entonces, lo que el sujeto ve, el ojo ve el florero con las flores, o sea, un eh, cuerpo que enmarca a las pulsiones. No ve las pulsiones. Lo que percibe el sujeto no son sus pulsiones, sino que percibe un cuerpo unificado. Y esto es el yo, que es lo que percibe el sujeto. Entonces, tenemos, primero habíamos hablado de que este florero era el objeto real. Habíamos dicho que este elemento que se constituía en 3 dimensiones por reflexión de los rayos era la imagen real. Recuerden que no estoy hablando de real en el sentido de lo real lacaniano, sino los elementos que toma Lacan de la física. Y esto que era la imagen virtual, porque en la medida en que se refleja en 2 dimensiones en el espejo plano, se trata de la imagen virtual. Bien, con lo cual este segundo esquema óptico está ubicando elementos simbólicos que son el sujeto y el otro, y elementos imaginarios que son el yo, y ahora vamos a ver otros elementos imaginarios.
¿Para qué le sirve a Lacan este esquema, este segundo esquema óptico? Para situar que lo que yo percibo de mi realidad, ya sea yo percibiéndome a mí como un yo puedo decir yo soy Patricio y significarme imaginariamente como soy yo en primera persona. Por otro lado, puedo percibir mi cuerpo como una unidad. No tengo una percepción de mis pulsiones, tengo una percepción de mi propio cuerpo como unidad y a eso lo nombro como un yo. Eso, por un lado, lo puedo ubicar, pero por otro lado, puedo situar una realidad imaginaria constituida a partir de la percepción que yo hago de mi realidad, que está constituida simbólico imaginariamente. Entonces, Lacan ubica que de este modo yo puedo percibirme a mí mismo y puedo percibir a mi realidad a partir de este esquema. Pero a su vez, en esta realidad va a haber ciertas cosas que me interesen especialmente, no va a ser todo lo mismo, sino que van a haber ciertas cosas que me interesan especialmente, que están ubicadas por donde envío mi libido en mi realidad. Envío mi libido, o sea, libidinizo algunas cosas más que otras, que son las que me producen deseo, atracción, amor, interés, etc. Esta realidad que se libidiniza particularmente va a estar ubicada a partir de un tercer elemento, voy a borrar para tener más lugar acá, de un tercer elemento simbólico que es el ideal del yo, que se escribe IDA, ideal del otro con mayúscula, IDA mayúscula. El ideal del yo está en esta misma línea, ¿sí? Que está en el mismo nivel que está el sujeto. Acá tenemos los tres elementos simbólicos: el sujeto, el otro con mayúscula y el ideal del yo. El ideal del yo está conformado por los significantes que me han marcado a nivel del otro. O sea, tenemos acá el otro, que es el tesoro de los significantes, como si tuviéramos todo el diccionario de las palabras. Pero acá tengo en el ideal del yo algunas palabras, y esas palabras son las que el otro marcó como las palabras especiales, los significantes especiales, que eran los significantes de su deseo. Es lo que el otro tiene como ideal, lo que el otro desea en relación al sujeto. Es decir, mi otro deseaba que yo fuera tal cosa o tal otra y me marcó con ciertos significantes que eran los significantes de su deseo. Y yo fui marcado por los significantes de su deseo y con esos significantes del deseo del otro yo constituí mi ideal del yo. O sea, si tengo todo el diccionario de las palabras, que sería el otro como tesoro de los significantes, algunas de esas palabras son palabras especiales, que son los significantes elegidos por el deseo del otro que constituyen mi ideal del yo. Y este ideal del yo entonces se ubica a partir de los significantes importantes, de los significantes que determinó el ideal del yo, que son ciertos S1, ciertos significantes del ideal del yo como S1, que son los que me marcaron y que constituyeron mi ideal del yo. ¿Se entiende? El deseo del otro subraya agarra el diccionario y subraya 4 significantes de todo el diccionario. Tengo 200.000 palabras, el deseo del otro
subrayó 4 de esas palabras. Y esas palabras son las que constituyeron mi ideal del yo. ¿Sí? Entonces, mi ideal del yo es lo que determina cómo va a ser mi yo. Yo no me voy a identificar a cualquier cosa, sino que me voy a identificar a ciertos semejantes que son los semejantes que enmarcan mi ideal del yo. Entonces, lo simbólico va a determinar la forma de mi narcisismo. Lo simbólico va a determinar a qué me quiero identificar yo, a qué semejantes me quiero identificar, a partir del deseo del otro. Entonces, tenemos hasta acá, habíamos dicho que en este florero de acá abajo yo podía ubicar el semejante al cual me identifico en mi yo. Y a partir de esa identificación constituyo la imagen de mi yo, pero esta determinación que ubico en esta flecha del ideal del yo va a determinar que yo me identifique a ciertos semejantes, a algunos semejantes que van a constituir mi yo ideal. Hay que diferenciar entonces el ideal del yo, que es simbólico. Voy a ubicar todas las cosas que son simbólicas. Lo simbólico es el ideal del yo, lo simbólico es el otro y lo simbólico es el sujeto. Esos son los 3 elementos simbólicos. Y los elementos imaginarios son el yo y el yo ideal. El yo ideal es a quién me quiero identificar. Como cuando el niño dice yo soy Superman, yo soy Goku, yo soy, no sé ahora qué dicen los niños, pero a quienes se quieren identificar, pero se identifican. Cuando la niña dice yo soy la princesa, está ubicando dónde ubica su ideal del yo. A su vez puede no decir soy la princesa, puede decir soy igual a mi prima, soy igual a mi hermana, soy igual a mi mejor amiga, y ahí ubica a su yo ideal, es decir, a quién se quiere identificar. Pero a quién se quiere identificar lo hace determinado por su ideal del yo, por los significantes de su ideal del yo, que hacen que el sujeto quiera identificarse a determinados semejantes y no a otros. Entonces, hay una diferencia entre el yo ideal, a quién me identifico o a qué me identifico, en lo imaginario, o sea, me identifico a tal persona en lo imaginario, pero eso está determinado por ciertos significantes. Los significantes del otro, ¿cuáles son los significantes que el otro subrayó del diccionario? Subrayó el significante fuerza, ejemplo. Tengo todos los significantes en el tesoro de los significantes. Tengo subrayado el significante fuerza. Es un S1 a nivel de mi ideal del yo. Entonces, me identifico con un yo, con un personaje que representa en el yo ideal algo del S1 fuerza. Y entonces me identifico con tal que es fuerte, con mi primo o con mi hermano mayor que es fuerte, o con, no sé, el actor de la película que es fuerte, porque un S1 es el ideal de la fuerza. Pero a su vez ese S1 puede querer decir otras cosas. La significación que yo le doy a nivel de mi yo ideal en lo imaginario es que un semejante que represente algo de la fuerza. Ese semejante va a ser el que constituya mi yo ideal y eso va a constituir mi yo. Entonces son diferentes. El yo, lo que yo constituyo de mi yo,
con ese semejante al cual me identifico que representa mi yo ideal. Y a su vez me identifico a ciertas cosas y no a otras a partir de los significantes de mi ideal del yo. O sea, a nivel de lo simbólico tenemos el sujeto, el otro con mayúscula y el ideal del yo, y a nivel de lo imaginario tenemos el yo ideal y el yo. Bien, van a ver luego que, como decíamos antes, el sujeto solo ve esta flecha, o sea, ve lo que se representa a partir del espejo plano, este espejo de acá. El sujeto ve, el ojo ve lo que se representa en el campo del otro. Yo, cuando veo, cuando percibo cosas, estoy en el lenguaje, lo cual implica que ya estoy en el campo del otro, determinado por los significantes del otro. O sea, no veo, como les decía antes, como un animal vería cosas. Yo veo significantes, veo al profesor en la pantalla. Bueno, esos son significantes. No veo las cosas en sí mismos. Entonces, la realidad se proyecta en el espejo plano. Por otro lado, del lado de la imagen real, acá, lo que el sujeto no ve, lo ve más o menos, porque el ojo no lo puede ver, pero percibe algo. Esta imagen real representa el cuerpo propio, que justamente ese cuerpo propio yo nunca lo termino de ver bien, me puedo ver solamente cuando me miro en un espejo. Mi propia imagen de mi propio cuerpo es parcial, veo partes de mi cuerpo, no me veo la cara, ahora me veo la cara porque les estoy hablando en Zoom, pero yo no me veo la cara, no me veo el cuerpo, me veo partes del cuerpo. Y este cuerpo propio es lo que se percibe más o menos como de este lado del espejo. Entonces, el cuerpo propio también es imaginario y está de este lado del espejo, del lado del espejo plano. Bien, con lo cual hemos trabajado la relación en el segundo esquema óptico, la relación entre simbólico e imaginario, la relación que se puede establecer entre el sujeto del inconsciente y el yo, la relación que hay entre el ideal del yo, el yo ideal y el yo, y la relación que hay entre el cuerpo, el semejante y el yo ideal. Bien, y ahí tenemos un perro que se llama Mel y que viene a molestar. Bien, entonces, hasta acá tenemos los elementos que ilustra el esquema óptico. A su vez, en esta relación entre simbólico e imaginario, Lacan ubica la determinación, voy a ubicar acá la relación de determinación de lo simbólico a imaginario. O sea que de estos tres elementos, sujeto, otro e ideal del yo, depende qué es lo que percibe el sujeto. Percibe una realidad de un modo o de otro a partir de esta relación entre sujeto, otro e ideal del yo. El ideal del yo, o sea, el deseo del otro, va a determinar todo lo que el sujeto perciba. Por ejemplo, cuando hablamos de la baja autoestima o de la buena autoestima,
Eso está determinado por el ideal del yo, por la relación que hay entre el yo y el ideal del yo. Si el ideal del yo me mira bien o el ideal del yo me mira mal, ahí tendremos la buena o la mala autoestima. Bien, hasta acá entonces podemos ubicar estos elementos. Les voy a situar una cosa para que vean que Lacan sacó de algún lado esto. Conseguí en Estados Unidos este aparatito que se utiliza en este ejemplo de la secundaria y entonces se los voy a mostrar este aparatito del espejo cóncavo. Ahora voy a... Es este espejo, que es un espejo cóncavo, ¿sí? Ven, como si ubicáramos esta cosa que es como un ovni, como si fuera un plato, que es este espejo cóncavo, que tiene una tapa, ahora queda como un ovni, una tapa, y ahora les voy a mostrar, se los voy a tratar de filmarlo con el... Ah, no, no lo voy a filmar con el celular, lo voy a ubicar acá. Acá, esto es como un juego, un aparatito. Esta es la caja del aparato, que es una cosa que se usa, que se vende en Estados Unidos. Fue bastante difícil conseguirlo. Y acá voy a ubicar entonces un florerito que le afané a mi sobrina, un florero de su Barbie. Se lo pedí prestado, ¿sí? Este florerito muy chiquitito. Y ahora voy a tratar de filmarlo con el celular porque me parece que va a ser medio difícil. Todo esto para mostrarles en la realidad, como no los voy a ver en presencia, para mostrarles en la realidad como en la realidad virtual de esta grabación cómo se ubica este esquema. Bien, este es, ahora estoy filmando con el celular, ustedes están viendo, primero están viendo la computadora, están viendo mi termo con mate y esas cosas. Bien, ahora les decía, tenemos este aparato que es el espejo cóncavo, ¿sí? O sea, ustedes ven que tiene la forma de un plato, pero que es un espejo cóncavo. En este espejo les decía que tenía el florerito. En el aparato venía con un chanchito. El chanchito también podría ser una forma de ubicar el yo que se infla en la ilusión narcisista, pero saquemos el chanchito que era con lo que venía y vamos a ubicar el florero. No voy a poner tener las flores porque tanta tanta tecnología no tengo. Entonces se ubica, lo importante de esto es que se pone una tapa y en la tapa se produce la ilusión, ustedes ven el florero de verdad que está ahí abajo, y se produce la ilusión óptica de un florero que yo lo veo, ustedes no están para verlo, pero yo lo veo como si estuviera en tres dimensiones. Le paso el dedo y es un florero ilusorio, yo paso el dedo por el florero y el florero no está ahí, pero yo podría tocarlo. Acá pareciera que lo toco, pero cuando pongo el dedo ahí, lo estoy tocando, pero no es así. Entonces este es el florero que, ¿cómo se llama? A ver si se acuerdan. ¿Qué es esto? ¿El objeto o la imagen qué? Bueno, se los recuerdo. Acá tengo el objeto real, florero. Y acá tengo la imagen real en 3D. Por otro lado, tengo un espejo de baño, que es este, en el cual voy a reflejar en el espejo plano
la imagen del florero, que estoy viendo el espejo plano que refleja, el espejo plano refleja una imagen virtual de la imagen real del objeto real. Tenemos entonces objeto real y se me apagó el celular. Bien, les decía, tenemos el objeto real que refleja la imagen real y en el espejo plano tenemos la imagen virtual. Bueno, con eso, con esos tres elementos de la óptica, les mostré el experimento de la óptica ahora, pero lo que me importa no es tanto que se aprendan, el experimento es como un divertimento, lo que me importaba es que ustedes ubiquen esa relación que hay entre los elementos simbólicos, que son el sujeto del inconsciente, el otro, que es el tesoro de los significantes, y el ideal del yo como los tres elementos simbólicos. Y luego, los tres elementos imaginarios son el cuerpo propio, que está de este lado del esquema, del espejo plano, de este lado, el cuerpo propio, que siempre lo percibo insuficientemente, y lo que percibo en el plano del espejo plano son el yo y el yo ideal. O sea, el semejante al cual me identifico determinado por mi ideal del yo, a quienes me quiero parecer, como quién quiero ser, y el yo, que es la imagen que construyo de mi propio yo. Bien, hasta acá tenemos entonces los tres elementos simbólicos, sujeto, otro e ideal del yo, y los tres elementos imaginarios, cuerpo propio, yo y yo ideal. Bueno, espero que con esto hayan entendido los dos esquemas ópticos. El primer esquema óptico, les decía, estaba dado, voy a volver a compartir. Les decía, el primer esquema óptico estaba ubicado para ilustrar solamente la dimensión imaginaria, para la relación entre el yo y el semejante, sin poner en juego lo simbólico. O sea, acá solamente tenemos la relación entre el autoerotismo y el narcisismo. Y el segundo esquema óptico, el esquema óptico completo, estaba situado para ubicar no solo el narcisismo, sino la relación entre lo simbólico y lo imaginario. El primero para ilustrar solo lo imaginario, el segundo para ilustrar la relación entre simbólico y lo imaginario. Por último, las dos clases que vienen, vamos a trabajar este elemento que ubicamos acá del ideal del yo, vamos a ubicar, cuando trabajemos los tres tiempos del Edipo, cómo se constituye este ideal del yo. Ubicamos ahora solamente que ese ideal del yo lo que hace es, a partir del deseo del otro, situar ciertos significantes como los significantes fundamentales. Las próximas, con el trabajo que vamos a iniciar sobre lo simbólico, vamos a ubicar cómo se constituye ese ideal del yo. Entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? En las tres clases trabajamos primero con Freud la introducción al narcisismo, segundo con Lacan el estadio del espejo, tercero con Lacan los esquemas ópticos. ¿Qué hicimos? Fue trabajar todo lo imaginario. Y ahora, las dos próximas clases, vamos a trabajar solo lo simbólico. En los tiempos del Edipo lo vamos a trabajar la cuestión de lo simbólico. Muy bien, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.